El ser humano, después de siglos de permanecer dormido, finalmente ha logrado despertar. Hoy, por primera vez, se ha levantado del letargo y ha empezado a tomar plena conciencia de la vida. Sin embargo, aunque este despertar podría parecer algo en extremo beneficioso, lo cierto es que lo único que hemos conseguido es enfrentarnos a una terrible verdad. Pues con el conocimiento moderno, ha llegado también el peor de los sufrimientos. El hombre que se ha percatado de la verdadera naturaleza de la existencia no puede evitar sentir una profunda infelicidad. Y sumido en tal estado, desea con todas sus fuerzas regresar a la ignorancia que alguna vez lo protegió de tan amarga realidad. Sin embargo, tal deseo se torna prácticamente imposible, pues, una vez alcanzado este punto, ya no hay posibilidad de retorno. Pero no todo puede ser tan malo, y aún en estas circunstancias, todavía podemos encontrar un ápice de luz en medio de tanta oscuridad. Surge entonces una última esperanza, y no estoy hablando de la creencia en un ente superior o de una promesa trascendental, sino que me refiero a una respuesta proveniente del propio hombre. Nuestro Salvador no puede ser otro que aquel hombre que, por cuenta propia, ha superado las ataduras de su moral. Es ese individuo que, en sí mismo, representa la máxima expresión del potencial humano, y que de esta manera es en todo sentido un superhombre. Así pues, el superhombre no busca consuelo en creencias religiosas ni divinas, sino que, por el contrario, crea y recorre su propio sendero, celebrando la vida en su totalidad. El hombre es un no animal, es algo que va más allá, es un superanimal. Del mismo modo, el hombre superior será un no hombre, será algo que le supere, será entonces un superhombre. El concepto del superhombre fue desarrollado por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche y representa uno de los pilares fundamentales de su pensamiento. Nietzsche introduce al superhombre en el contexto de una sociedad profundamente marcada por el nihilismo, donde los valores morales que durante siglos dieron sentido a la vida humana se han vuelto obsoletos y están próximos a enfrentar un colapso inminente. De esta manera, el nihilismo se convierte en la más grande amenaza para el ser humano, pues es el padecimiento que terminará por llevar al hombre a su final. Así pues, frente a tan aterrador panorama, aparece la figura del superhombre como el remedio final a esta horrible enfermedad. El superhombre es, entonces, aquel individuo que ha logrado superar el nihilismo, y en lugar de buscar consuelo en ilusiones externas, enfrenta el absurdo de la existencia con la mayor determinación posible. A través de la voluntad de poder, el superhombre no solo trasciende las limitaciones impuestas por la moralidad convencional, sino que se convierte en el creador de su propio destino. La voluntad de poder, en este sentido, no es sino la fuerza interior que todo individuo lleva dentro. Es la encargada de impulsar al ser humano a crecer y superarse en cada uno de los distintos aspectos de la vida. Sin embargo, no debemos olvidar que el superhombre es, por ahora, únicamente un ideal filosófico, pues para el ser humano actual representa todavía un concepto lejano, un símbolo distante al cual solo podemos aspirar. Pero esto no debería desalentarnos. En todo caso, todo ello debería servirnos como la inspiración para seguir adelante. De esta manera, la idea del superhombre funge como la meta final que todo hombre debe proponerse alcanzar. Para Nietzsche, la angustia del hombre comienza con una de sus ideas más controvertidas: la muerte de Dios. Esta afirmación inevitablemente conducirá al posterior nihilismo existencial, pues, ante tal declaración, surge una pregunta fundamental. ¿Qué sentido tiene la vida? Pareciera entonces que nada tiene sentido y que por primera vez el hombre ha tomado plena conciencia de ello. Sin embargo, las palabras de Nietzsche no deben interpretarse de manera literal. Este pronunciamiento no se refiere únicamente a la desaparición de un ser supremo y divino, sino más bien intenta retratar el colapso de los valores religiosos que, durante siglos, dieron forma a la cultura y el pensamiento occidental. En este contexto, Dios, que simbolizaba el fundamento último y que era el encargado de otorgarle sentido y dirección a nuestra existencia tras su muerte,
deja al hombre huérfano, sumido en la angustia y soledad. Pero este no es un evento metafísico extraordinario, sino que es un proceso histórico y cultural, donde el agotamiento de la fe ha terminado por derrumbar los cimientos de la religión cristiana. A pesar de su arraigado ateísmo, Nietzsche no proclama esto con alegría, sino que lo utiliza como una poderosa advertencia, pues el cambio es irreversible y la humanidad debe estar preparada para enfrentar, de la mejor manera, su nueva relación con el mundo y consigo misma. Este colapso lleva directamente al nihilismo, pues es la consecuencia inevitable de la pérdida de sentido humano, donde parece que la vida carece de propósito, valor o significado. En ausencia de un fundamento trascendente, los ideales que antes guiaban la existencia se desmoronan, dejando un vacío que el ser humano debe aprender a enfrentar. Sin embargo, Nietzsche distingue entre un nihilismo pasivo y un nihilismo activo. El primero representa una rendición ante la angustia existencial y una resignación ante la falta de sentido. Por el contrario, el nihilismo activo implica superar esta falta de propósito mediante la destrucción consciente de los valores y creencias tradicionales, que en un futuro servirán para la creación de un significado completamente nuevo para el hombre. De esta forma, el nihilismo activo no es un fin, sino una transición. El filósofo lo considera una oportunidad para que el ser humano asuma la responsabilidad de su existencia y, en lugar de buscar valores externos que lo guíen, se convierta en el creador de sus propios valores. Este acto de creación es una afirmación radical de la vida, que abraza tanto sus luces como sus sombras. La muerte de Dios no es simplemente una pérdida, sino también una liberación. Al despojarse de la necesidad de un propósito trascendental último, el ser humano puede, por fin, explorar nuevas formas de vivir, pero esta vez, abrazando por completo su verdadera naturaleza. Así pues, la necesidad de crear nuevos valores morales surge como una respuesta al sinsentido de la vida. Pues, si el colapso de los valores tradicionales es inminente, entonces la creación de otros valores, nuevos y superiores, parece ser la única solución razonable para superar esta crisis. Los valores actuales, según Nietzsche, se construyeron sobre fundamentos equivocados, pues principalmente se basan en dogmas religiosos. Estos valores, al prometer un sentido divino y eterno, enmascararon durante mucho tiempo las contradicciones inherentes a la existencia humana. Sin embargo, en el contexto de la modernidad, estos fundamentos se han ido desmoronando poco a poco. La razón y la ciencia han despojado a Dios de su carácter sagrado, dejando al individuo solo, frente a un mundo aparentemente indiferente. Nietzsche diagnostica esta situación como un vacío moral. El mundo ya no está iluminado por un propósito universal, y el ser humano se enfrenta entonces a la tarea de reconstruir su concepto de existencia. Bajo estas afirmaciones, Nietzsche criticó profundamente al cristianismo, pues despreciaba los valores morales que ésta predicaba, llamándola una moral de esclavos, que glorifica el sufrimiento, la obediencia y el alma, mientras condena la ambición, la creatividad y todas las pasiones inherentes al cuerpo. Bajo su juicio, la promesa de una vida eterna después de la muerte, lo único que logra es desviar completamente al ser humano de su presente, fomentando una existencia que lo único que hace es negar la vida. Así pues, si lo pensamos por un instante, su crítica parece ciertamente razonable. Después de todo, si se creyera en la posibilidad de una mejor existencia después de esta, entonces te pregunto, ¿qué sentido tendría esforzarse por vivir plenamente la actual vida que tenemos? Por otro lado, las críticas de Nietzsche no se limitaron a la Iglesia. También apuntaron al pensamiento filosófico que durante siglos había dominado Europa, especialmente a la visión racionalista de Sócrates. Nietzsche veía en Sócrates al precursor de una moralidad que reprime los impulsos naturales en favor de un control completamente artificial. Para el filósofo, la idea socrática de que el conocimiento del bien conduce a la virtud reduce la moralidad humana a un simple problema intelectual, ignorando las fuerzas vitales e instintivas que forman parte esencial de la naturaleza del ser humano. Nietzsche culpa a Sócrates como principal responsable de destruir el espíritu griego, reemplazándolo por un racionalismo que solo empobrece la vida. De esta manera,
Tanto la religión como el pensamiento filosófico de su época necesitaban una reforma total, pues predicaban valores morales que estaban bastante alejados de la realidad. Cambiar estos principios no sería tarea fácil, pero era, sin duda, la única verdadera solución. Así pues, esta transmutación de valores requiere que el ser humano supere su condición actual. Y en tal sentido, aquí Nietzsche introduce el concepto del superhombre. Aquel personaje que ha trascendido la moral tradicional, esa moral conformista y dependiente de normas externas, con el único objetivo de vivir según sus propios ideales. Al crear sus propios valores, el superhombre demuestra que la vida no necesita de un propósito trascendental último para tener significado. Además, subraya que estos nuevos valores no deben ser impuestos a los demás, sino que deben surgir como expresiones auténticas de cada individuo. Cada persona debe encontrar su propio camino y crear sus propios principios, de tal manera que reflejen su verdadera esencia. Es un llamado a superar el vacío existencial, a abrazar la vida con todas sus complejidades y a asumir la responsabilidad de construir un sentido que no esté dictado por fuerzas externas, sino que emane del propio individuo. Este desafío, aunque complicado, es también la promesa que debes hacerte a ti mismo. Y solo entonces encontrarás la verdadera dicha de vivir. Hablemos ahora de la voluntad de poder y su relación con el superhombre. La voluntad de poder se describe como la fuerza básica que está detrás de todos los procesos vitales. Es el impulso interior que todo individuo tiene para superarse. En este sentido, el superhombre es la expresión máxima de este principio filosófico. A diferencia del último hombre, quien busca la comodidad y la conformidad, el superhombre encarna la voluntad de poder en su dimensión más elevada. Este ideal humano no se conforma con aceptar los valores heredados, ni con subsistir en un mundo regido por el nihilismo. En cambio, el superhombre crea sus propios valores y da forma a su vida, teniendo como único fin vivir al máximo, incluso cuando la vida se torne trágica, pues entiende que el sufrimiento y la lucha son también características propias de la existencia. La voluntad de poder impulsa al superhombre a trascender la moral del rebaño, esa moral conformista que busca la seguridad y la mediocridad a expensas de la vida misma. El superhombre no se guía por las normas impuestas por la sociedad, sino que forja su propio camino, guiado por sus propios valores y principios. En este sentido, la voluntad de poder es también la única herramienta que tiene el hombre para poder subir los peldaños en su evolución y de este modo alcanzar su máximo potencial, es decir, convertirse por fin en un superhombre. Y, aunque este no es una figura literal ni un ser sobrehumano, es sin duda un símbolo de lo que la humanidad puede alcanzar si logra trascender sus límites y su existencia. Este concepto se encuentra en el corazón de la obra. Así habló Zaratustra, donde Nietzsche presenta al superhombre como la respuesta definitiva a la crisis de valores y al vacío existencial que caracteriza a la modernidad. En tal sentido, el superhombre surge como una respuesta al nihilismo que nace a partir del colapso de los valores humanos y de la pérdida del sentido de vivir. Con la declaración de la muerte de Dios, el ser humano ha quedado desprovisto de fundamentos para defender la vida, donde el nihilismo ha tomado control de su ser, y el hombre, entonces, se hunde en la angustia y desesperación, pues la sensación de que la vida carece de sentido parece innegable. Sin embargo, esta crisis no puede ser un final, sino, por el contrario, es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para que el ser humano finalmente asuma la responsabilidad de su existencia, dejando de lado los dogmas y creencias religiosas. En este contexto, el superhombre es aquel que logra superar el nihilismo y construir un nuevo sentido a su vida. Es alguien que ha entendido la vida y no busca consuelo en verdades universales ni en ideales impuestos por la sociedad, sino que vive de acuerdo con su propia voluntad de poder. De esta manera, logra transformar el sufrimiento y la incertidumbre en fuentes de crecimiento personal, convirtiendo su vida en la más bella obra de arte. La afirmación radical de la vida es otro rasgo esencial del superhombre. Este ideal no rechaza las dificultades ni las contradicciones de la existencia, sino que las abraza como parte integral de la experiencia humana.
Aquí entra en juego el concepto del eterno retorno, la idea de que cada instante de la vida pueda repetirse infinitamente. Solo quien puede afirmar su vida tal como es, sin arrepentimientos ni evasiones, puede alcanzar el estado del superhombre. Así pues, el hombre debe buscar vivir de manera plena, a encontrar alegría incluso en las dificultades y a valorar cada instante como lo que es, un momento único e irrepetible. Si podemos declarar que el superhombre es capaz de celebrar la vida en toda su extensión, de disfrutar cada una de sus experiencias, ya sean buenas o malas, tristes o alegres, entonces también podemos afirmar que el superhombre estará dichoso de aceptar la idea del eterno retorno. Aquí se postula la posibilidad de que todo lo que ocurre en la vida, cada acción, cada decisión, cada instante, se va a repetir infinitamente en un ciclo eterno, sin opción de cambio o modificación. Esta no es una teoría científica ni un dogma religioso, y en este sentido, no debe interpretarse literalmente, sino que es, más bien, una metáfora filosófica que te pregunta directamente: ¿qué harías si, al momento de tu muerte, toda tu vida, tal como la recuerdas, se volviera a repetir una y otra vez por toda la eternidad? ¿Y todo ello sin posibilidad alguna de variación? La idea del eterno retorno confronta al ser humano con la posibilidad de un mundo sin propósito, un mundo donde no hay redención futura ni un objetivo último que justifique el presente. En este contexto, el único sentido de la existencia, entonces, debe encontrarse en la vida misma. Afirmar el eterno retorno significa aceptar la totalidad de la existencia, con sus alegrías y dolores, con sus éxitos y fracasos, reconociendo que todo ello es algo valioso en sí mismo. Es, sin lugar a dudas, una invitación a decirle sí a la vida. En un mundo aparentemente cruel, donde la idea de un significado trascendental parece cada vez más lejana, el superhombre emerge como una figura simbólica que encarna la capacidad del ser humano para superar sus limitaciones, abrazar el vacío del nihilismo y reconstruir la vida desde su propia perspectiva. A través de esta idea, Nietzsche no solo desafía toda creencia metafísica, sino que también nos presenta una invitación a finalmente vivir de acuerdo con la naturaleza del hombre, sin la necesidad de recurrir a falsas influencias exteriores. Así pues, el superhombre representa la culminación del proceso de confrontación con el nihilismo. Tras el colapso de los valores tradicionales, el nihilismo deja al ser humano en un estado de incertidumbre y desorientación. Sin embargo, Nietzsche no ve en esta crisis un final, sino que lo ve más bien como un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para celebrar la vida y vivir de acuerdo con nuestros propios valores morales. En este sentido, el superhombre logra transformar este ambiente lúgubre de angustia y vacío en un espacio de posibilidades. En lugar de buscar sentido en dogmas externos o en ideales inalcanzables, el superhombre encuentra el propósito que tanto buscaba en su propia existencia. Es capaz de sobreponerse al nihilismo y de esta manera crear, afirmar y transformar la vida en todas sus dimensiones. Sin embargo, este proceso, digámosle evolutivo, del ser humano, donde el individuo pasa de ser hombre a superhombre, no es nada sencillo. Requiere de un rechazo total de todos esos pensamientos, tanto religiosos como filosóficos, que enaltecen la idea del alma y la trascendencia del espíritu. Y en su defecto, nos invita a celebrar la vida, una vida que está lejos de ser perfecta, pero que, aún así, vale la pena vivirla al máximo. Este proceso de transformación interior está ampliamente detallado en Así habló Zaratustra, donde Nietzsche describe las 3 transformaciones del espíritu como un proceso metafórico que traza el camino hacia el ideal del superhombre. Estas etapas son el camello, el león y el niño, y juntas simbolizan el camino que el ser humano debe recorrer para trascender las limitaciones de su presente como hombre y convertirse en ese salvador que tanto hemos esperado. El camello representa la sumisión y la obediencia a los valores impuestos por la tradición, la religión y la sociedad. Este estado es, sin duda, el peor de todos, pues pareciera que solo somos considerados animales de carga, destinados a llevar el peso de todas esas mentiras sobre nuestros hombros, glorificando el sufrimiento y sacrificio,
dejando de lado el placer del cuerpo para centrarnos en la creencia de un mundo más allá de este, donde, por fin, seremos felices. No obstante, esta etapa es solo el inicio y, si nos lo proponemos, todavía podemos dejarla atrás, pues el camello debe liberarse de la carga que lo oprime para seguir avanzando. En la segunda etapa, el espíritu se convierte en un león. El león se convierte en el símbolo de la rebelión y la negación. Es la fuerza que rompe sus cadenas, niega la moral que nos ha esclavizado durante tantos años y desafía todas esas supuestas verdades absolutas. Aquí, el individuo lucha por la libertad, diciendo no a todo aquello que limita su evolución. Sin embargo, aunque el león es una fiera poderosa, todavía es incapaz de crear, solo sabe destruir. Pero esto no es malo, ya que el león también es un estado transitorio, cuya principal función es abrir el camino hacia algo completamente nuevo. La etapa final es la del niño, que representa el renacimiento del espíritu humano. Pues, como todo niño, este representa la mejor etapa para la curiosidad y la creatividad. El niño no se aflige por crisis existenciales ni está sometido a valores morales ajenos a él mismo. Es, pues, la mayor representación de cómo debe comportarse el hombre. Un ser libre de ataduras sociales y culturales, que vive de acuerdo a sus propias convicciones y que tiene la capacidad de crear su propio significado a la vida. Estas transformaciones son pasos esenciales para alcanzar el ideal del superhombre, pues el niño que ha crecido de acuerdo a sus propios principios y celebrando la vida al máximo, no tardará en convertirse en un hombre ejemplar, aquel al que, por fin, podremos llamar superhombre. Más que una simple abstracción filosófica, el superhombre simboliza el nuevo horizonte cultural y social que el ser humano tendrá que recorrer. En un mundo donde los valores morales heredados de la religión y la filosofía occidental han perdido su vigencia, la idea del superhombre se torna indispensable. Si observamos el panorama actual, donde el Dios que nos servía como guía ha desaparecido, es claro reconocer que, en estos momentos, la humanidad se encuentra sumida en la más profunda de las oscuridades. Necesitamos urgentemente un nuevo faro, una nueva luz que ilumine nuestro camino. No obstante, esta nueva luz debe ser tan brillante como aquella que hemos perdido. Y, si fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿qué mejor opción que nosotros mismos para ocupar ese lugar? El hombre, entonces, se convierte en el nuevo faro de la humanidad, pero no cualquier hombre, sino aquel que representa la máxima expresión de lo humano. Así es, me refiero al superhombre. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.